ahora les voy a platicar de algo que yo he llamado el límite de dolor y de sufrimiento personal. A mí se me hace un tema muy interesante porque es algo que nos permite observar nuestro propio victimismo. El límite de dolor y de sufrimiento personal es un límite que establecemos nosotros mismos. Es nuestro propio rango o parámetro que nosotros mismos nos establecemos para soportar el dolor. ¿Qué significa esto? Que en todas mis relaciones personales, incluyendo mi relación conmigo mismo, yo establezco cuánto dolor, sufrimiento o engaño puedo soportar y al mismo tiempo cuánto dolor, engaño y sufrimiento me pueden infringir los demás. Esto funciona de una manera muy simple. Yo establezco el límite de dolor y de sufrimiento que yo acepto, lo que yo me ocasiono. Yo soy el primero en dañarme a mí mismo en base a mis prejuicios y en base a mis creencias. A partir de ahí, automáticamente permito que el mismo margen de dolor y de sufrimiento que yo me causo, me lo puedan causar los demás. Todo esto en base a lo que yo he aprendido y a lo que yo he experimentado y a lo que a mí me han dictado que es lo normal y lo correcto desde pequeño. Les voy a compartir un ejemplo. Una vez vino una señora paciente mío y me dijo que su esposo la había engañado. Yo le pregunté, ¿y qué va a hacer, señora? Y ella me dijo, nada. Yo le pregunté, ¿por qué? Porque es normal que a nosotros las mujeres nos engañen, es lo que hacen los hombres. Y aparte, a su mamá la habían engañado y a su hermana la habían engañado. Entonces, como la tradición en su pueblo era de que solamente se casaba con un hombre y que con ese hombre era para toda la vida, no importa si le hubiera salido bueno o malo, ella tenía que quedarse ahí y aceptar ese sufrimiento. La señora era la primera persona que aceptaba ese dolor y ese sufrimiento. Por eso es que una persona externa podía ocasionárselo. Todo funciona en base a nuestro sistema de creencias. Y actualmente hay creencias tan viejas y tan obsoletas que ya no nos sirven para nada. Pero la gente las sigue creyendo de corazón, como es el caso de esta señora. Como a su mamá y como a su hermana las engañaron, ella creía que tenía que pasar por lo mismo y experimentar el engaño y el sufrimiento. Como ella lo cree, ocurre. Digo que todo esto se basa en nuestro sistema de creencias porque traemos arraigado esquemas de pensamiento, por ejemplo de la religión, que dicen que tenemos que sufrir para merecer. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien más sufre, tendemos a solidarizarnos con estas personas en la espera de en algún momento posterior recibir algo a cambio de este sufrimiento. Lo ejemplifico de otra manera. Si yo establezco para mí mismo un límite de dolor del 1 al 70, la gente de afuera podrá dañarme dentro de este margen, del 1 al 69, del 1 al 70 algunas veces, y ya estamos hablando de que es un margen muy amplio de dolor el que yo permito. Yo lo voy a soportar porque es el límite de dolor que yo establecí. Siempre que me dañen dentro de ese margen, yo lo estaré permitiendo. Esto yo lo establezco en base a lo que he aprendido desde pequeño, en base a lo que me enseñaron mis papás, mi religión, mis amigos, mi sociedad, mi escuela, etc. Pero, si una persona se brinca este margen y me causa un dolor que llega hasta el 71, yo automáticamente voy a poner un alto y voy a tomar una acción contra esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona se salió del límite de dolor y de sufrimiento que yo establezco, que yo me permito. Quizá en algún momento han visto parejas que tardaron 20 años casados y de un día para otro se divorciaron. Esto ocurre porque en esos 20 años se estuvieron dañando y agrediendo dentro de sus propios márgenes. Pero la separación ocurre porque uno trascendió el margen de sufrimiento y de dolor del otro. Y es entonces cuando ya no podemos quedarnos parados y tenemos que tomar cartas en el asunto. El rango que yo establezco está en función de todo aquello que yo permito para engañarme a mí mismo, todo aquello que yo ocasiono para sabotearme a mí mismo. ¿De qué manera? Cuando nosotros nos engañamos, nosotros estamos estableciendo ese límite de dolor personal. Cuando yo digo, esto no me duele, esto no es cierto, esto no lo veo, yo no me estoy mintiendo, todas estas son cosas que yo utilizo para establecer mi límite de dolor personal. Y mientras yo me lo permita, estaré permitiendo que otra persona lo haga. Mi margen de dolor y de sufrimiento está directamente ligado a mi victimismo. Y si yo me la paso haciéndome la víctima todo el tiempo, entonces mi límite de dolor y sufrimiento será muy amplio y podrá pasar mucho tiempo para que alguien traspase este límite. ¿Qué es el victimismo? Es cuando yo culpo a todos los que me rodean de todo aquello cuanto me pasa y que no me quiero dar cuenta que el único responsable directo de todo cuanto pasa en mi realidad soy yo. Yo provoco todo cuanto me ocurre, con mis elecciones, con mis decisiones y con la poca o mucha responsabilidad que tome de mis consecuencias. ¿De qué manera puedo reducir mi límite de dolor y de sufrimiento?
siendo honesto conmigo mismo, dejando de engañarme y de autosabotearme, dejando de creer que debo de sufrir para merecer el cielo, dejando de creer que debo de sufrir para tener algo bueno con el tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una creencia que tenemos arraigadas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años a causa de la religión. El día que yo deje de fomentar mi victimismo, voy a ocasionar que la gente que está afuera comience a respetarme. ¿Por qué? Porque el primero que se estará respetando seré yo. Entiendan esto, si alguien los daña es porque ustedes le dan el permiso y el poder para hacerlo. ¿De qué manera funciona esto? Si yo me engaño, automáticamente permito que la gente de afuera me engañe y eso ya formó parte de mi límite de dolor y de sufrimiento. Si yo no me engaño, automáticamente no le doy permiso a nadie de los que están afuera de engañarme. ¿Por qué? Porque el engaño ha dejado de formar parte de mi límite de dolor y de sufrimiento personal. El poder para que alguien me dañe comienza en mí. Cuando yo me daño a mí mismo, le doy poder a los demás para dañarme. Cuando yo me amo y me respeto a mí mismo, nada de lo que está afuera puede hacerme daño. Y yo no le doy ese poder a nadie. ¿Por qué? Porque el poder está centrado en mí. Yo establezco mis límites, yo establezco mis parámetros. Y si yo me amo, el límite de dolor y de sufrimiento personal será muy, pero muy pequeño.